A las 10 de la mañana con 41 minutos en todo el país. Volvemos con nuestro móvil en vivo. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Buen día para todos. Hoy, para hacer honor al Día Mundial del Medio Ambiente, está frío, lloviendo. Ahora me armó un poquito la lluvia para, no sé si hacernos la tregua a nosotros desde el móvil y decir, bueno, muchachos, saluden, abran esa ventanita y después sigo, porque la verdad que estaba lloviendo hasta hace unos minutitos nada más. Nosotros estamos aquí, nos vinimos hasta Punta del Este para mostrarte un poquito este paisaje lindo, porque como decimos siempre, aunque esté gris el cielo, Punta del Este está preciosa, y ese mar plateado que nos anuncia de que la lluvia va a continuar. Bueno, nos encontramos con algunos charcos todavía en la vereda, en las calles, o sea, con señal de que para este lado, como decimos a veces en lo coloquial, llovió bastante, ¿eh? Te digo que para este lado llovió bastante porque se ve acumulación de agua de repente en la vereda o en las calles. Y hace unos minutitos nada más también había un señor, el único creo señor que hay en toda Punta del Este. No, hay dos. El señor que estaba pescando en la punta del muelle Mailos, que se fue, de repente de la nada agarró el baldecito, la silla y dijo, de aquí me voy. Y Maturro, el quinielero, que acaba de pasar. Creo que solamente esas dos personas, más nosotros, circulan en la calle el día de hoy, que está muy frío, que aparentaba que no, porque la verdad que hoy aparentaba que no iba a estar tan frío, pero sin embargo se siente ese frío húmedo de estos últimos días, se siente bastante. Yo también estoy esperando la ola de calor que habían anunciado. Así que bueno, hoy el tiempo no es muy alentador, digamos. El estado del tiempo no es muy alentador. Mira lo que te decía de algunos charquitos. Y ahí en el charquito se están viendo algunas gotitas que están empezando a caer nuevamente. Así que, bueno, la verdad, mira, ya que estamos, Marcelo, seguí girando. Y mirá para el lado de la isla. Todo gris. Oscurito. Seguí. Yo empujo de acá la cámara, yo empujo. Seguí. Todo gris para aquel lado se ve. Así que, Marce, esta ventanita 360 que estamos tratando de hacer te muestra de que es el día ideal para estar en casa mirando la mañana del 11, calentito, tomando unos mates, unos cafecitos, lo que te guste, y disfrutando de la programación de Canal 11, porque la verdad no es para nada alentador salir a la calle. Sí, tal cual, ¿no? La imagen es elocuente de una mañana gris, nada apetecible, por más que igual me encanta, ¿no? Ojalá pudiera sentarme ahí a tomar mate. Igual, dámelo, gris, nublado, me siento igual ahí a tomar unos mates porque es divino Punta del Este. Pero sin lugar a dudas que no invita, ¿no? Una jornada así gris, además con la descripción de Laura, de que está fresco, de que está húmedo. Si puedo me quedo en casa, ni que hablar, olvídate. Laura, muchas gracias. Y me pregunto, Maturro, ¿a quién le va a vender una quiniela si no anda nadie? ¿A quién le va a vender un 5 de oro? Por más que hay 3 palos verdes para el 5 de oro de hoy, ¿eh? Ojo. Pobre, me quiso vender un 5 de oro y le digo, Maturro, salgo sin plata. Yo no, o sea, no, Pero no Maturro tengo ni te una moneda de fía. 5 pesos, no te puedo comprar el 5 Por de oro. favor. Con Maturro está Maturro todo me bien. fía, sí. Maturro nos conocemos hace mucho Sí, tiempo. hacemos Está un todo bien, pero 5 bueno, es un ahí, trabajo. después arreglamos. Si saco te lo pago, a es un trabajo productividad. de timba, Marce, no puedo pedir fiado. Esa es buena. No puedo pedir Si fiado gano ahora, te lo timba. pago 10 No, veces lo que el te iba a 5 de decir oro. ¿Te también sirve el que negocio? Está buena. es buenísima. Lo podría haber anotado tu cuenta. Esa no se me ¿Cómo ocurrió. no? ¿Cómo no? Maturro tiene un cuaderno ahí que se fije volvé, por la Maturro. P, ahí tiene mi apellido. Que lo anote en mi cuenta nomás. Laura, muchas gracias. Gracias a ti, a Marcelo, por esta primera intervención del móvil de la mañana del 11. Volveremos más adelante con ellos. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Lionel Groisman, que es integrante de la Cátedra de Abordaje de Conflictos de la Universidad del CLAE. Groisman, buen día. Bienvenido a la mañana del 11. Hola, buen día Marcelo, buen día para Laura también que andaba por allí. Sí, Sin duda a todos nos gustaría estar allí tomando unos mates y disfrutando de ese paisaje único que por tiene Punta del supuesto. Este, no hay Por ninguna supuesto. duda. Pero quedémonos con la mitad del vaso lleno. Somos privilegiados en vivir en este lugar. Ya vamos a tener posibilidad de sentarnos allí a tomar mate. El vivir acá es una bendición sin lugar a dudas. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda y esos paisajes son absolutamente inolvidables, son esos Totalmente. momentos que nos permiten introspección sobre todo, pensarnos.
y reflexionar como esta selva de cemento a veces no permite, ¿no? Sí, señor, tal cual. Groisman, bueno, vamos a hablar primero del conversatorio abierto propuesto por la Cátedra UCLAE como primera actividad del calendario 2024, Actores en el proceso de paz total en Colombia. Esto es en el marco del encuentro sobre paz y diálogo desde la perspectiva latinoamericana que tuvo lugar la semana pasada en Montevideo. ¿Qué nos puede contar? Bueno, con el apoyo del Ministerio de Turismo hemos podido desarrollar en Uruguay el primer encuentro latinoamericano de facilitadores de procesos de paz. Todas personas involucradas de una forma u otra en proceso de paz de América Latina, que tiene particularidades que la diferencian abismalmente de otros procesos de paz. No porque sean mejores ni peores, sino porque son diferentes, porque tienen particularidades, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Colombia, que es el que plantean en este libro Cecil Moulí y Esperanza Hernández. Yo les voy a dejar un link que si ustedes después quieren compartir con la audiencia para que puedan descargar el libro en forma gratuita. Una guerrilla que tiene múltiples guerrilleros, organizaciones guerrilleras, también tiene múltiples organizaciones paramilitares y un gobierno central que intenta de todas formas, bueno, en principio de los tiempos batallar contra esas guerrillas, pero luego comenzar procesos de paz. Y en eso empezamos a descubrir que los procesos de paz no tienen por qué ser iguales. Primero se le llamó proceso de paz, luego que se logra ese acuerdo con la FARC, por cierto, bastante débil. Yo estoy directamente involucrado con ese proceso desde los inicios. La FARC, aunque esto no le gusta que lo llamemos así, pero me parece muy explicativo, sobre todo el Ejército de Liberación Nacional tiene una estructura como si fuera una federación, ¿eh? Cada zona tiene un grupo guerrillero que dependen de un comando central, pero ese comando guerrillero es más o menos autónomo. Con lo cual, a diferencia de la FARC, que tenía una estructura bien vertical, el proceso de paz que se desarrolla en este momento con el Ejército de Liberación Nacional es un proceso que se dificulta por la propia estructura y por la propia situación que tiene Colombia, ¿no? Hay que entender este proceso en un país con la mayor tasa de migración de América Latina histórica, no de ahora, no es un fenómeno económico, sino es un fenómeno de violencia, y con la forma de actuar de estas guerrillas, con las formas de actuar de los paramilitares, con los tipos de financiamiento de los paramilitares, con el tipo de financiamiento de las guerrillas y finalmente la posibilidad, digamos, de que aquellos diálogos iniciales que comenzaron en Montevideo y que después desembocaron en el proceso de paz de Colombia, se desarrollan junto con el Ejército de Liberación Nacional. Hay un elemento ahí muy curioso, muy distinto a todos los procesos. Cuando empieza, le comienzan a llamar paz total, ¿eh? Una Colombia con paz total. Es decir, donde no solo no se ejerza la violencia directa, sino también se empiecen a cultivar otras formas de violencia que, como dice el profesor Galtung, están directamente vinculadas. Por ejemplo, la forma en que nos comunicamos, la forma en que distinguimos personas, la forma en que la estructura social y la injusticia, la profunda injusticia social de Colombia, influyen en todos estos procesos. Se empieza a trabajar con esto y al poco tiempo empiezan a descubrir que, bueno, hay algunas cosas que no van a ser posibles. O sea, que un fenómeno de paz total con gente pacífica y que hable desde la paz y no desde la violencia, empieza a dificultarse, con lo cual las profesoras encuñan el término la paz imperfecta. ¿Qué es la paz imperfecta? Bueno, la paz imperfecta básicamente es que no se va a lograr ese fenómeno de paz total, donde
aparecía como una utopía esto de, bueno, todos vamos a vivir en forma pacífica, nos vamos a comunicar en forma pacífica, va a haber una justicia social que no va a permitir asimetrías como las que hoy existen en Colombia y por tanto el proceso de paz va a ser un proceso de paz completo y total. Que no se logre no quiere decir que no actúe como una utopía, es decir, como una luz hacia la que ir, pero a conciencia de que en el proceso va a haber proceso de imperfecciones. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional, como decía, es especialmente complejo porque ahí se mueven estructuras, como decía, de tipos federales que hacen que, bueno, que de alguna forma no haya que negociar con una dirección, sino que haya que prácticamente conversar con todos los actores o con representantes de todos los actores. Este proceso por eso lleva más tiempo, pero el punto uno, que era el punto más difícil de los 5 puntos de los acuerdos de paz, gracias a Dios se firmó la semana pasada, con lo cual tenemos buenas noticias. Se ha venido avanzando de forma, yo les diría, lenta pero segura, donde lentamente las partes van comprendiendo el valor de actuar en democracia. Y aquí hay que hacer una salvedad. Se le ofreció al Ejército de Liberación Nacional. Fíjense cómo es una mirada y otra mirada, ¿no? Se le ofrece al Ejército de Liberación Nacional determinada cantidad de curules en la estructura democrática, se le ofrece convertirse en un partido político. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional llega a la conclusión de que ellos no quieren participar en política activa, no quieren tener un partido político, sino que quieren cambios sociales. Entonces lo que se está dando ahora es un proceso de mutuas concesiones, pero que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la población de ecuatoriana, fundamentalmente la zona de influencia del Ejército de Liberación Nacional. Es difícil entender un país que hace 60 años está en guerrilla. Para nosotros probablemente es incomprensible el pensarnos en un país en guerrilla permanente, no porque no haya sucedido en Uruguay, pero sucedió con otras características. Aquí hay todo tipo de abusos de parte de las dos partes, donde la población queda de rehén de los extremos de las partes, porque ambas partes reclutan, porque ambas partes funcionan en forma clandestina, tanto los paramilitares como el Ejército de Liberación Nacional, y una paz de largo aliento debería comprender necesariamente la complejidad de esa red y las necesidades que tienen. Ahora, cuando Esperanza Hernández vino, por ejemplo, me trajo de regalo 1 kilo de café. Este kilo de café es producido por excombatientes de la FARC que como forma de insertarse socialmente cultivan, producen y venden su café. Es decir, aquellos brazos que empuñaron en otro momento armas en busca de una justicia social, o por lo menos que así enunciaban, hoy se dedican a producir café y tienen las certezas, las seguridades de que su vida puede cambiar dramáticamente. Claramente, Groisman, Eh, eso que usted cuenta de esa persona o esas personas que se dedican a la producción y venta de café están en una senda positiva de que, bueno, cambiaron las armas por la producción, cambiaron lo negativo por lo positivo, cambiaron lo bélico por lo pacífico. Pero como usted acaba de decir, yo voy a cumplir a fin de año 60 años, ¿no? O sea, desde que yo nací existe esta guerra, desde que yo nací hay conflicto en Colombia. Durante una década devastada por el problema del narcotráfico, me refiero a la década de Escobar, que fue letal para Colombia, sí, claro. con todos los coletazos que ha tenido, con la irrupción y seguramente el desbalance social, político que ha producido el narcotráfico en Colombia, pero da la sensación de que estos acuerdos de paz, que no es la primera vez que se firman acuerdos de paz primarios, primera etapa o algo preliminar y que después terminan naufragando, ¿no? Esas treguas, esas cuestiones vinculadas a permitir ayudas humanitarias.
tienen un tiempo muy corto, luego inmediatamente se rompe ese alto al fuego, como pasa en otras partes del mundo, en otros conflictos. O sea, ¿en algún lugar se abriga la esperanza real de que exista esa paz total y completa en ese país? Bueno, yo confío que sí, pero esto es una cuestión de esperanza, digamos, nadie puede firmar en un papel qué es lo que va a pasar más adelante. Las profundas injusticias sociales y las asimetrías sociales de Colombia son partes responsables directas de esto. Cuando la vida no vale la pena, yo puedo poner mi vida al servicio de cualquier causa porque mi vida igual va a ser una vida desgraciada, por así decirlo. El interior de Colombia es violento, es una mezcla de violencia y pacifismo que viene de las poblaciones originarias. Es una mezcla muy, muy rara, donde chocan unas con las otras. Las poblaciones originarias de Colombia vivían en comunidades y estas comunidades, a lo largo de la historia, han resistido estos procesos violentos. La FARC tuvo una parte disidente que lamentablemente volvió a la guerrilla y esto sucedió porque el proceso de paz no fue capaz de contener a quienes habían entregado las armas. Luego de entregar las armas, más de 400 dirigentes guerrilleros de la FARC fueron asesinados. Y esto motivó a que algunos de estos guerrilleros entendieran que era imposible reinsertarse socialmente sin que corriera riesgo su vida. Por tanto, entre que correr el riesgo de vida con un arma empuñada y correr el riesgo de vida viviendo en una ciudad o viviendo en el campo de Colombia, optaron por volver a la guerrilla. Y este es un tema que se está trabajando. Sin embargo, la paz con la FARC ya lleva sus años. El proceso, podríamos decir que es un proceso exitoso en la medida en que los procesos restaurativos que se dan entre excombatientes es un fenómeno que podría maravillar a cualquiera. Justo Catherine Torres está en Montevideo y nos contaba de los diálogos restaurativos, de lo que es la Comisión de la Verdad, donde tanto guerrilleros como paramilitares brindan información para que las familias sepan qué pasó con sus familiares, para que sepan en qué entorno sucedieron las cosas, para que se visualice por ejemplo, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, lo que ha sido la cooperación internacional que ha llegado a cada una de las partes beligerantes. Y esta Comisión de la Verdad está generando un proceso digamos, de encuentro de la sociedad colombiana que mucho envidiaríamos quienes estamos en proceso de polarización total, ¿no? Yo no diría que este proceso fracasó, sí que han fracasado otros procesos de paz. William Ury tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: lo más difícil de la paz es que se hace con el enemigo. Si se hiciera con los amigos sería muy fácil. Y el tema es que aquí hay visiones contrapuestas de qué debe ser una sociedad, de cómo debe estar la sociedad, de cómo debe ser la redistribución de la riqueza en Colombia, de cómo debe ser la reconstrucción de una Colombia profundamente, además, carcomida por la corrupción que además viene en general del narcotráfico. Lo que hay que dejar claro es que para el mundo la guerra contra el narcotráfico fracasó y seguirá fracasando. Qué triste, Lamentablemente, ¿no? Qué triste. Lamentablemente tenemos que aceptar que no podemos con el narcotráfico porque tiene más dinero, porque con ese dinero compran mejores armas, porque pueden sobornar a todo el mundo, porque pueden comprar al sistema político, estoy hablando de Colombia, porque pueden sobornar jueces, porque pueden secuestrar, porque son omnipotentes. Y creo que esa experiencia que se hizo en Colombia de declararle la guerra frontal al narcotráfico está pagando estas consecuencias, ¿no? Con el narcotráfico en todas partes hemos empezado a dialogar, a ver qué podemos hacer para correrlo, y yo creo que
todo este proceso que se hizo para defender a Europa y Estados Unidos, porque ellos son los que tienen los problemas reales con las drogas, afectó a América Latina de una forma tremenda, ¿no? Y rompió el tejido social, corrompió a nuestros jóvenes, y así podríamos seguir nombrando miles de cosas. Si pensamos aquí en Uruguay que a un muchachito que tiene 12 años le dan 500 pesos por vigilar que no venga nadie en un corredor, y entonces él puede llevar 500 pesos a su casa, nosotros nos podemos poner del lado del muchachito de 12 años que no entiende nada de todo esto, pero que se va a llevar 500 pesos por avisar sin mucha conciencia de qué eslabón, de qué cadena forma parte. Y si nos ponemos del lado del narcotraficante, vamos a comprender que fácilmente puede cooptar personas en una ciudad, en un barrio, etcétera. Y creo que es momento de repensar lo que ha sido la guerra frontal contra el narcotráfico, porque es una guerra perdida y tenemos que empezar a pensar en soluciones alternativas, una de las cuales es liberar definitivamente, cuando digo liberar, digo regularizarlas por medio del Estado, todas las drogas, y acabar con el fenómeno del microtráfico y del narcotráfico, y que los países a donde llega la droga, que son los países que tienen los problemas, sean ellos los que den la batalla. Porque originalmente el problema lo tenía Estados Unidos y Europa. Y nosotros pusimos los muertos, nosotros pusimos los corrompidos, nosotros pusimos los corruptores, y el problema sigue ahí. Quiere decir que desde aquí no se va a poder hacer mucho más. Creo que por lo menos tenemos que ponernos a pensar en esto, y está íntimamente ligado con el fenómeno de la guerrilla en Colombia, donde, bueno, cuando se acabaron financiamientos externos, algunos grupos guerrilleros optaron por financiarse a través del narcotráfico, a través de actividades ilegales. Ya hacían actividades ilegales, ¿no? Obviamente porque eran guerrilleros, pero sumarle a esa actividad la posibilidad de dedicarse al narcotráfico. Y lo mismo pasó con los paramilitares, con las organizaciones paramilitares. Y empezó después a permear también entre los militares, porque lógicamente esto permea, como decíamos, a amplios sectores de las sociedades, porque es una batalla absolutamente perdida. Y entonces no solo se corrompió un país, se rompió el tejido social, se actuó en contra de los propios ciudadanos, porque se estaba haciendo narcotráfico y narcomenudeo, con lo cual se estaba contaminando a la sociedad de los fenómenos de las drogas duras, de los problemas importantes que eso significa para una sociedad. Y en definitiva, creo que nos han hecho un daño terrible, que en el caso de Colombia está íntimamente ligado al proceso de paz, porque la pregunta es, ¿qué hacen? Es cierto que no van a ganar lo mismo si se van del narcotráfico, pero en estos procesos sustitutivos, como el que te contaba recién, de la producción de café, de armar una empresa, de consolidar una empresa, etcétera, etcétera, bueno, ¿cómo hacemos para reinsertarlos? ¿Cómo hacemos para ayudarlos a que se reinserten? Porque si no, tenemos una guerra absolutamente perdida, ¿no? La verdad que escuchándolo a usted, Groisman, uno reflexiona, y eso está bueno en principio, y bueno, trata de polarizar o de extrapolar, mejor dicho, esa situación al Uruguay, integrante de Sudamérica, este continente tercermundista tan devastado y tan abusado y tan víctima de alguna manera de lo que usted señalaba, el problema de Estados Unidos, que es el principal país que combate el narcotráfico, pero a su vez es el que más consume y el que más necesita que, por ejemplo, la cocaína y las drogas duras sigan entrando, porque hay un mercado hiperbillonario en dólares, ¿no? Entonces es como que un país dice, no, estoy en contra de las frituras, y resulta que es el que come más milanesas del mundo. Es un contrasentido, y hay todo un entorno en el mundo que gira en torno a ese contrasentido, como por ejemplo el continente latinoamericano, que aportó todo eso que usted dijo. Somos un continente atravesado y devastado por el narcotráfico por culpa de Estados Unidos y eventualmente Europa. Ahora, en Uruguay, usted ya dijo 2 o 3 veces, la guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida, simplemente por eso de que siempre van a estar un paso adelante de cualquier gobierno, en armas,
en dinero, en impunidad, en compra de absolutamente lo que se les antoje. Entonces, como que cualquier Estado es impotente frente a semejante monstruo. Uruguay sigue planteando la guerra al narcotráfico. De hecho, estamos en campaña electoral. Hay precandidatos que están hablando de crear un grupo antimafia, lucha frontal al narcotráfico, no de incautarles la cocaína, sino de incautarles los bienes obtenidos a raíz del narcotráfico, porque la incautación de los bienes es lo que más les duele a los narcos. Es decir, yo lo escucho a usted y digo, pero Uruguay está mirando por esa mirilla, está mirando por esa ventana. Quiere decir que estamos mirando por una ventana que sabemos que nos vamos a ir al vacío. Claro que su opinión, puede haber gente que no coincida con usted, pero a mí al menos me preocupa este panorama que usted ve, que además es un hombre conocedor de la interna del funcionamiento de todo esto, y ver que mi país sí está mirando por ese lugar que usted nos está diciendo que es una cuestión ya perdida. ¿Qué esperanza nos queda? Bueno, no me quiero meter en temas político-partidarios por Estamos de acuerdo. razones obvias. Yo estoy aquí además en nombre de la Cátedra de Abordaje de Sí, Conflictos de la señor. universidad y por tanto se me hace bastante engorroso dar una opinión política. Si fuera en forma, si hablara por mí, digamos, sería bastante más fácil en ese sentido. Comprendo. Lo que sí voy a decir, porque esto es una realidad, es que la lucha frontal al narcotráfico ha fracasado en todos lados y está condenada a fracasar. Esto es una realidad que no la digo yo, esto es una realidad que es lo que se ha vivido en el continente latinoamericano. Entiendo que con fines electorales además, porque estamos en campaña electoral, no olvidemos esto, la gente busca algunas soluciones facilistas, digamos, a todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para terminar? Y bueno, el pensamiento mágico empieza a apropiarse de las personas, que venga alguien y lo solucione. Este problema no tiene solución inmediata. Y creo que una buena forma que podría ser el sistema político es sincerarse y decir que este problema ahora no tiene una solución y que tenemos que empezar a pensar y repensarnos en términos de la gestión de este problema que tenemos. Ya que no lo podemos resolver, lo podemos gestionar Eh, y ver de qué forma podemos perjudicar lo menos posible a la población Bueno, uruguaya, ¿no? ahí está, y lamentablemente se nos terminó el tiempo, tengo que redondear la entrevista y todavía no hablamos del libro Una paz aplazada pero urgente y necesaria, pero eh, aquí de alguna manera estamos frente a un escenario de difícil resolución y usted plantea de repente la posibilidad de la regulación de las drogas, algo que se ha esbozado aquí en nuestro país e inmediatamente ha habido voces absolutamente en contra porque eso sería, entienden muchos, destruir a nuestra sociedad con la regulación. Ya están discutiendo o cuestionando la regulación de la marihuana en Uruguay, que ya lleva más de 10 años, y que bueno, eso no ha contribuido porque el narcotráfico sigue. Le sacaron una porción chiquitita, sí, pero no le hace, es como un mosquito a un elefante, no le hace ni mella. Pero la regulación de otras drogas, el que sea legal el consumo o la producción de cocaína, por ejemplo, en Uruguay, suena como algo disparatadísimo, ¿no? Pero sin embargo, en el contexto que estamos hablando, quizá sea una posible única solución. Es realmente alarmante, ¿no? Es triste porque partimos de una guerra perdida, con lo cual esto nos tiene que llevar a repensarnos, a ver qué podemos hacer con algo con lo que no, contra lo que no podemos luchar, o con lo que las posibilidades de lucha son bastante débiles. El narcotráfico además en Uruguay tiene un fenómeno muy especial y es que las grandes exportaciones no están en manos de personas que nacen de la nada, como es el caso Marcet, por ejemplo, que nacen de una familia humilde y van creciendo gracias a la droga, sino que los lugares de acopio muchas veces son lugares de personas que tienen mucho dinero. Entonces es especialmente difícil trabajar en ese sentido. Yo no, yo estoy diciendo todas estas cosas a modo de reflexión, Sí, sí, está porque claro. no quisiera plantear cuál es la solución, porque obviamente yo No no le tengo la corresponde. solución. Digo que deberíamos pensar qué podemos hacer y una de las posibilidades es regular el consumo y la venta, sobre todo por la calidad de las drogas que llegan finalmente a las personas. Usted sabe que no es lo Sí. mismo la marihuana que uno consume en una farmacia, compra en una farmacia, que usted puede saber, por ejemplo, qué THC tiene, que es el componente
psicotrópico que tiene la marihuana y puede comprar casi sin THC y entonces casi que con fines medicinales, no lo puede comparar con la marihuana que compran en otros lados, donde está cortada con otras cosas, donde tiene otras sustancias, donde se le mezclan otras cosas que son tremendamente nocivas Tal para cual. la sociedad. Groisman, le agradezco muchísimo, muy interesante. Me imagino que este conversatorio que ha propuesto la cátedra de la Universidad de Clave va a ser más que interesante, muy interactivo, con la posibilidad de preguntar y bueno, y escucharlo a usted realmente es un placer. Le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dedicado. Por favor, ha sido un gusto. Que tengan todos muy buen día, especialmente la audiencia del canal. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, señoras y señores, pueden encontrar más información acerca del conversatorio, acerca de este libro que se llama Una paz aplazada pero urgente y necesaria, proceso de paz en el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional 2010-2019. Bueno, ingresan en la página de UCLAE y ahí tienen toda la información. Hacemos la pausa, 11:12, ya venimos.